Arrancamos, ¿no? Voy a darte la presentación. Perfecto. Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ingeniería Industrial y la rama estudiantil y triple de la Universidad Católica, damos una cordial bienvenida a Max, que nos va a ayudar hoy día con una presentación que va a ser liderazgo en tiempos de cuarentena, ¿verdad? Exacto, liderazgo emocional en estos tiempos difíciles. Ya vamos a conversar acerca de Te ello. agradecemos mucho tu participación y esperamos seguir contando en próximas presentaciones. Muchísimas gracias y bueno, pues ahí estamos con la pantalla full. Ese sí se logra ver de manera efectiva. Tienes un cuadrado ahí, un cuadradito en medio de la presentación. ¿Ahí? Ahí está más chiquito. Ahí mucho mejor. Perfecto. Pregunta, ¿las preguntas al final o te las voy leyendo a medida que vas dando las diapositivas? Como sea más funcional, no hay problema. Si deseas, pues me la haces ahí mismo. Entonces vamos, para no desviarme del tema, sería más conveniente que sea en el mismo momento. Si tiene Perfecto, alguna pregunta, pues con toda confianza. perfecto. Bien. Bueno, buenos días, buenos días. Como les decía, desde que arrancamos, mi nombre es Max Beckman. Saludos cordiales desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Sé que hay conectadas personas de diferentes partes del país y también sé que hay gente conectada incluso de otros países. Así que bienvenidos y hoy les quiero compartir esto, conocimiento adquirido en una academia, precisamente el certificado de coaching transformacional, de diferentes procesos y mezclando también cierta parte de, de toda la trayectoria que he tenido pues, en diferentes trabajos. En, y tú vas a ver incluso conceptos aquí, incluso de John Maxwell, de Jim Rohn, y, y un concepto muy especial de un libro que estoy leyendo que se llama El efecto compuesto, de Darren Hardy. Y todo esto pues me ha servido para, entre otras cosas, pues, compartir este conocimiento que ha sido aplicado y sobre todo lo que te voy a hablar ahora es conocimiento, no solamente conocimiento como tal, es decir, teórico, sino más bien es conocimiento aplicado. Dice por allí que no importa todo lo que tú conozcas, si no lo aplicas es como si no supieras absolutamente nada. Así que parte de lo que te voy a conversar, también quisiera saber si tienes alguna pregunta, pues tú me la vas haciendo. Allí Miri me las va leyendo y pues conforme va sucediendo, te las voy contestando. ¿Ok? ¿De qué se trata esta nueva tendencia, el liderazgo emocional? Porque a lo mejor tú ya has de haber escuchado acerca del liderazgo y también has escuchado acerca de las emociones y sabemos, quiéralo o no, sea como sea que tú lo quieras llamar, le he puesto tiempos difíciles porque definitivamente es algo que no se ha dado, por lo menos en los últimos 100 años, en, en, en algo que incluso ha impactado más que la Primera o la Segunda Guerra Mundial, tanto así que incluso los efectos de la naturaleza en pro, es decir, a favor, son mejores en esos tiempos. Entonces, definitivamente son tiempos difíciles, son tiempos diferentes, porque no es nada fácil todo lo que se está viviendo ahora, pero sí, hay diferentes grupos de personas, unos que dicen, bueno, esto está pasando para bien, y otros están diciendo, no, esto es una desgracia, y con esto del virus, no sé de los que están conectados, si alguien ha sido detectado o ha sido confirmado con el virus o tiene algún familiar. Y quizás todo el concepto que yo te voy a hablar, si es así, te va a hacer mucho significado. Te digo porque mi esposa y yo creemos que lo tuvimos aproximadamente 2 semanas, am, que estábamos con todos los síntomas y síntomas bastante complicados. Nunca antes, por lo menos a mí me había pasado que había perdido el sabor de la comida o el olor. Ya nunca antes me había pasado que podía respirar bien, pero no olía o no percibía ningún olor, eh, y eso ya estaba algo preocupado, ¿no? De hecho, tanto así que fue un poco grabando la situación y ahí es cuando nace esto que te quiero compartir. ¿Ok? Ah, una de las teorías
y yo recibí, y de hecho por parte de mis mentores y coaches, es que la, mayor, la mayoría de las enfermedades son causadas de forma emocional. Esto que te estoy compartiendo probablemente no es algo técnico, no es algo teórico o práctico específico para alguna rama de lo que tú estás estudiando, pero definitivamente tiene mucho que ver con, con todo el contexto en general y le sirve a cualquier persona en diferentes situaciones, en diferentes trabajos. Esta información, si tú eres doctor, si tú eres enfermero, si tú eres ingeniero, si eres, no sé, arquitecto, o estás estudiando para aquello, para cualquier otra rama, o simplemente si no tienes un trabajo específico ahora, solamente estás estudiando y aún ni siquiera estás generando ingresos, no sé si ese sea tu caso, pero si tú empiezas a aplicar quizás como una opción, porque todo lo que te voy a hablar aquí no es la verdad ni representa la verdad absoluta, al contrario, yo te voy a pedir que todo lo pongas en duda y tú mismo lo experimentes o tú mismo lo vivas, de tal forma que si tú lo aplicas y ves que es aplicable para tu diario vivir y para lo que estás pasando y crees que esto te está sirviendo, pues compártelo con los demás. ¿Ok? Y esto que recibí, pues, o esta pregunta que me hice dentro del coaching, el coaching es precisamente eso. No es decirte qué hacer, sino más bien es plantearte preguntas efectivas para que tú mismo encuentres la respuesta, porque nada sirve que yo te dé las respuestas si al fin y al cabo, pues tú no me vas a tener a mí todos los días contigo como un asesor o como un consejero, sino más bien es que tú mismo te empiezas a plantear estas preguntas, de tal forma que en cierto momento no necesites más que de ti, del conocimiento. De hecho, todo lo que tú sabes y conoces ahora quizás es perfecto para que tú logres manejar cualquier situación. Entonces, la primera pregunta que te quiero plantear es esa, ¿qué estás experimentando? Fue lo que yo, eh, luego de consultar a doctores, luego de irme a una clínica en donde pues, ya todo el mundo sabe aquí en Guayaquil, y literalmente todo el mundo sabe que aquí en Guayaquil el sistema de salud ha colapsado como tal. Am, y yo le pedí a mi esposa que me lleve a la clínica, fuimos a la clínica, no nos atendieron, no nos dejaron pasar, nos atendieron casi que en la calle, literalmente. Ahí me tomaron los signos y todo lo demás y me dijeron, bueno, usted no está tan grave como para internarlo, así que pues lo vamos a recetar y vaya a la casa. Como decimos aquí, literalmente vaya a morir a la casa. ¿Ok? Entonces, me recetaron, bueno, fuimos a comprar la receta y todo lo demás, pero lo cierto es que yo seguía con estos síntomas y se venían agravando a tal forma que ni siquiera sentía las manos y parte de la cara. Yo estaba literalmente despidiéndome de mi familia. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tal ese conocimiento que adquirí hace poco? Porque precisamente estaban compartiendo mis líderes y mentores. Y digo, bueno, ¿qué tal si empiezo a declarar lo que estoy experimentando? Y es la primera sugerencia que te voy a dejar en el día. Dentro de todo lo que te voy a comentar, siempre van a ser sugerencias. Si tú decides la aplicación o no. Am, pero esa pregunta me hice y mi respuesta fue, bueno, primero que nada, estoy enojado. Estoy enojado porque me siento mal. Y estoy enojado porque estoy encerrado, porque estoy en una cuarentena. Y dicen cuarentena voluntaria, pero de voluntaria no tiene nada. La cuarentena es obligatoria, por lo menos aquí. Me siento enojado, me siento frustrado porque tenía algunos negocios por hacer y no se dieron precisamente por esto. Me sentía, tenía miedo, tenía muchos pensamientos de miedo, am, porque no sabía qué es lo que iba a pasar y pensaba literalmente que ya me iba a morir. Y mucha gente, por no decirlo todo el mundo, o la gran mayoría, el 99% le tiene miedo a eso. Un poco para que conozcas el contexto, junto con mi esposa, vivimos aquí en casa con 5 niños, 3 son de mi esposa del primer compromiso y los mellizos son de nosotros. Pero aparte yo tengo 3 hijos de otros 2 compromisos más, es decir, en total son 8 hijos para el contexto de la familia, por así decirlo. Entonces mis preocupaciones iban un poco más allá eh, de él con quién dejo a mis hijos, sino de qué manera cubro sus necesidades y qué es lo que pasa en esta cuarentena, eh, cuándo será que nos liberan, por así decirlo. Y todo eso que estaba experimentando me tenía atrapado o encerrado en un círculo de emociones no funcionales que hacían que este virus
tome posesión de mi cuerpo. Y es lo que yo creo, y no te lo voy a hablar como científico, como doctor, pero mi creencia es una teoría, te lo dejo también como teoría. Mi creencia es que este virus es más emocional que cualquier otra cosa. Y por eso es que a los niños no les afecta, porque los niños, a diferencia de los adultos, incluso las personas de tercera edad, que son eh, los más vividos, por así decirlo, por eso es que a ellas sí les afecta, porque mientras más tú creces, más te llenas de paradigmas y creencias no funcionales. Como por ejemplo, una creencia muy arraigada aquí en Latinoamérica es el machismo en general, el de que el hombre no tiene que llorar, y es lo que me estaba pasando a mí. Yo pensaba que mientras más fuerte tenía que ser, menos llanto tenía que aflojar. Es decir, am, estaba de cierta manera reprimiendo mis emociones. Y es lo que nos enseñan desde chiquito. Cuando un niño está llorando, tú lo primero que le dices es, o, o en el caso, por ejemplo, yo que tengo mellizos, tengo la comparación ahí precisa, pues varón y mujer, los dos tienen 4 años, y son definitivamente un caos aquí en la casa, un caos hermoso, pero sigue siendo un caos. Y yo recuerdo de chiquito cuando incluso en algún momento me decían a mí, no, es que los hombres no lloran. Bueno, al contrario, yo le estoy enseñando a mi hijo que efectivamente los hombres lloran y si quiere llorar, que llore. A los otros niños que tengo, pues son 3 varones que tengo en total. Precisamente uno de ellos está diagnosticado con Asperger. Tiene una condición algo especial. Y conversábamos hace poco y me decía, papá, es que no sé, tengo ganas de llorar. Y yo digo, bueno, pues si tienes ganas de llorar, llora. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, llora. Experimenta tus emociones, identifica por qué estás llorando. Y si no, pues simplemente si te da las ganas de llorar, llora, 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 bota todo lo que tienes, porque al fin y al cabo todo lo que reprimimos hace que nuestro sistema inmunológico se vuelva más débil y de esa forma ese virus o cualquier otro virus, porque hay personas aquí en Guayaquil incluso que no se han muerto por el virus en general, no se han muerto de miedo, literalmente se han muerto de miedo porque no logran manejar sus emociones, no declaran lo que están experimentando y tienen un sistema inmunológico bastante débil. Cualquier virus que los vaya a simplemente una gripe normal, ni siquiera es el COVID como tal, puede hacer que su sistema colapse y pues allí es donde ocurre pues la peor desgracia. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es esa, ¿qué estás experimentando ahora? Tú también estás frustrado, tú también estás enojado, tú también estás sintiéndote atrapado o preso. Lo que yo hice a lo mejor te puede funcionar a ti es experimentarlo, es vivirlo, es no reprimirlo. Tenía ganas de llorar y lloré. Y fíjate que el miedo y la fe funcionan de la misma forma. No sé si tú tienes el significado como tal del miedo y de la fe, pero un poco te comparto uno de los que Alex Day, que es un gran conferencista y asesor de ventas, dice que miedo es en inglés fear, y la palabra fear él la descompone como falsas evidencias que aparentan realidad. Eso es el miedo. Y por el otro lado, la fe dice, incluso para los que son religiosos o cristianos, en la Biblia, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, si no se ve, pero es lo que se espera, significa que no es real todavía. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el miedo. El miedo dice, en cambio, que es em, falsas evidencias que aparentan realidad, es decir, tampoco es real. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ni el miedo ni la fe son reales. ¿Ya? Las dos, por igual, tienen una base idéntica. ¿Cuál podría ser la diferencia? La diferencia podría ser es que si tú estás sintiendo esto, estás pensándote con creencias sobre lo que puede pasar, tú tienes dos caminos. Aquí no hay medias tintas. Hay dos caminos. O lo utilizas para tener miedo o lo utilizas para tener fe. ¿Cómo se ve quizás en contexto sí, en contexto, en contenido, la diferencia? Que el miedo lo utilizamos para no hacer algo, porque el miedo nos paraliza. O nosotros, una vez que estamos paralizados, nos excusamos con que tenemos miedo. Y en cambio la fe te apoya a hacer algo. En otras palabras, siempre vas a sentir o vas a pensarte en la frecuencia exacta del miedo o de la fe,
pero eres tú el que decide qué hacer con esa información, qué hacer con esa frecuencia, qué hacer con ese sentimiento. Si lo decides para paralizarte y no hacer nada, o si te decides por usarlo para tener un motivo y empezar a hacer algo. Y aquí es donde viene otro de los conceptos que también te quiero compartir. Algo que me estaba sucediendo estaba entre el resistir y aceptar. ¿Okay? Y esto quizás se puede ver como un concepto que mucha gente lo dice, pero no mucha gente lo aplica. Y te lo digo porque a mí también me pasó. Tenía el contexto, tenía la teoría, pero no la estaba aplicando. Que es el tener la diferencia o la distinción o más bien, sí, se podría decir la diferencia entre lo que significa el ser víctima o comportarte como una víctima de todo lo que está pasando o declararte responsable de lo que está pasando. ¿Ok? Y llamemos responsabilidad no como la habilidad de responder, es decir, no como que yo soy responsable porque tengo que ser responsable, pues, porque en mi casa soy yo el que mantiene mi hogar y si no lo mantengo yo, pues ¿quién más lo va a mantener? Entonces, definitivamente tengo que ser yo responsable. Y no, no te estoy hablando de esa responsabilidad, ¿ok? Sino te estoy hablando de una responsabilidad que va un poco más allá, que tú no la aplicas porque tienes que, ¿ok? Sino más bien porque tú eliges aplicarla, porque tú escoges aplicarla. Porque no es lo mismo decir, yo tengo que salir a trabajar para mantener a mi familia, que decir, bueno, yo escojo salir a trabajar porque quiero mantener a mi familia. ¿Y por qué te digo escojo? Porque no es que tienes que, no tienes que. Hay mucha gente que no sale a trabajar. Hay mucha gente que vive en la miseria toda su vida y no está mal ni está bien. Simplemente es lo que es. ¿Sí? Y a eso me refiero con el resistir o aceptar. Hay mucha gente que piensa que está aceptando lo que está pasando, que está aceptando la cuarentena, que está aceptando la enfermedad, que está aceptando que un familiar se fue, porque dice, bueno, sí, al fin y al cabo es el ciclo de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos en algunos casos y morimos. Entonces, si tengo un familiar muerto o tengo un familiar que hace poco falleció por este tema de COVID o por alguna situación en relevancia con todo lo que está pasando, es bastante fácil decir, bueno, pues es el ciclo de la vida y tiene que morirse. Pero te pregunto, ¿eso sigue en resistencia o ya lo aceptaste? Quizás es complicado para mí compartirte esta teoría, puede ser algo difícil compartir esta teoría y que tú la apliques, porque no soy yo el que perdió el papá, no soy yo el que perdió a su hijo, no soy yo el que perdió a su hermano, ni a su tío, ni a su primo, ah, ni a ese familiar que hace poco se fue. Am, Eres tú definitivamente, eso nadie te lo va a negar. Y por eso precisamente te dejo esto como teoría, quizás y te vaya a servir el aplicar esto. Es, tú sigues buscando culpables del por qué falleció esta persona, o sigues buscando culpables del por qué llegó este virus a tu organismo, o por qué tu familiar está infectado. Sigues buscando culpables, quizás estás en modo resistencia. ¿Cómo se vería la aceptación? La aceptación no es nada más que agradecimiento, es gracias por lo que está pasando y por eso doy las gracias, porque gracias a que eso está pasando, todo se transforma, ¿ok? Y se transforma para bien, siempre se transforma para mejorar, se transforma para lograr algo más allá, para ir a otra frecuencia, para ir a otras energías, ¿ok? Y eso que está pasando o eso que pasó, pasó porque tenía que pasar. Y si esa persona se enfermó porque así estaba escrito en el destino, que se tenía que enfermar. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se transforme. Y si es que falleció, tenía que fallecer. ¿Para qué? Para que todo se transforme. No sé si tú te has dado cuenta a tu alrededor cómo la naturaleza se ha transformado de una manera espectacular. Tanto así que incluso yo todas las mañanas en mi ventana, en la ventana de mi dormitorio, pasa algo que antes no pasaba, que es que los pajaritos cantan, pero mira, ni siquiera existían pajaritos aquí en mi ventana. Pero parece que ya hay un nido allá arriba, no sé, en el techo o en alguna parte. Ellos son libres. En Salinas hace poco se ven delfines.
se ven ballenas en Manta, en Galápagos, cómo salen los lobos marinos a las calles, que ni se diga pues las aguas cristalinas que no se veían antes, también en Salinas acá, y en diferentes partes del mundo también está pasando. El Himalaya se lo ve por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, desde aquella ciudad que es la más cercana de donde se encuentra. Lo mismo pasa acá en Guayaquil. Desde Guayaquil se logró divisar el Chimborazo. Desde Guayaquil el Chimborazo que está no sé a cuántos miles de kilómetros de distancia y es porque la contaminación ha disminuido considerablemente. Entonces, ¿cómo se vería el aceptar? Es gracias, si tú eres religioso, crees en Dios, como es mi caso, puedes decir gracias a Dios que esto está pasando. Yo confío en que tus planes son perfectos y de esa manera viene y como resultado, por eso doy las gracias por lo que viene, por lo que pasó y por lo que viene. Y lo que viene es que todo se está transformando. ¿Sí? ¿Y cómo se vería el resistir? Pues es el seguir buscando culpables, el seguirte pensando tú culpable de que tú podías hacer algo más allá, de que tú podías y de que tú podías, y siempre estás en modo pasado. Pero sabes que el modo pasado no sirve, porque ya pasó. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí sirve? Que siempre estés en modo presente. El modo presente es que vivas ahora. ¿Ya? Am, y bueno, pues a eso también te quiero compartir algo que revisé en algún momento en uno de los libros de John Maxwell, en especial el libro de 5 niveles de liderazgo de John Maxwell. Eh, y también lo combiné con otro libro que él tiene que dice Líder de 360 grados, um, que te apoya a manejar todas tus áreas en todo momento. Y dice que mucha gente en los trabajos, y esto te lo llevo hacia tu vida también, no solamente si estás trabajando, puede pasar con tu universidad, puede pasar en tu casa, puede pasar en tu familia, um, que mucha gente tiene el mito de la posición, que es que yo no sé si te ha pasado a ti, a mí se me ha pasado, que cuando yo he estado en un trabajo, digo, chuta, mi jefe no sabe dirigir. Ah, es que si yo tuviera la posición que él tiene, yo haría mejor las cosas. ¿Ya? Si yo fuera jefe, eh, por ejemplo, despediría a este que no sirve y contrato a otro. O si yo fuera jefe, mejoraría mi actitud y llegara temprano todos los días y me fuera tarde todos los días. ¿Ya? Y ese mito de la posición lo tiene ahorita y lo está manejando más del 90% de la población mundial, porque solamente están pensando en la posición en la cual no estemos en cuarentena. Si yo no estuviera en cuarentena, no estuviera durmiendo hasta tarde, por ejemplo. Si yo no estuviera en cuarentena, eh, no tendría los horarios cambiados. Si yo no estuviera en cuarentena, no comiera demasiado. Si yo no estuviera en cuarentena, no estuviera viendo Netflix o cualquier otra cosa, o YouTube todo el día. ¿Ya? Pero, ah, y aquí va otra de las preguntas. ¿Ok? Tú siempre vives en el ¿qué pasaría si? ¿O estás viviendo en modo presente? Porque en modo presente puede ser, parafraseando este ejemplo del trabajo, puede ser que no tengas que esperar a que tu jefe sea despedido y tú seas ascendido. Puede ser que tú, aún siendo conserje en una escuela, en una universidad, en un trabajo, tú llegues todos los días como si tú fueras el dueño de la compañía. Tú vayas vestido, que hables, que te presentes, que trabajes, que labores como si fueras el dueño, el jefe o el propietario de aquella compañía. Lo mismo pasa en tu casa. No esperes a que salgamos de cuarentena. Sabrá Dios cuándo saldremos de cuarentena. O qué pasa si nunca salimos de cuarentena. Entonces, ¿por qué no mejor tú empiezas a vivir en el presente como si ya no hubiera cuarentena? Es decir, no te estoy diciendo que vayas y salgas y no tengas las medidas de seguridad. No, no, no. Sino más bien es que empieces a planificar y vivas tu vida en modo presente como si la cuarentena fuera parte de ti. Y de esa forma vives también en modo aceptación en lugar de vivir en modo resistencia. Si en un momento tienen alguna pregunta, hágala con toda confianza. Yo paro, respondo y continúo. ¿Ok? Ahí estamos pendientes.
cosas que nos preguntamos es que, ¿qué está mal que está haciendo mi familia? Está mal que mi familia haga esto, que haga lo otro, está mal que está mal que mis hermanos estén peleando todo el rato. Maxito, Sí, cuéntamelo. Hay mucho eco María ahí, pero José cuéntame. Tribullo, Trujillo tiene una pregunta, No, ya le mierda. activé el Pero esa es micrófono. la clave que puse, la Perfecto, activaron María las José, ¿cómo le espera, va? que Buenos no. días. Te Joder, escucho. estoy bravo. Que sí que me le puedo hacer un favor, que mañana cojo el Creo taxi, que se no va te a está ir, no me escuchando, María nada. José, más bien Ya, es léele la pregunta. colapsé. Ya no voy a hacer Hola, nada. Ahí se queda esa huevada, ya me cagué. hola María José. María José, Más bien es que hagan la pregunta por texto y tú la vas leyendo, ¿ya? claro, porque no se le logra escuchar a María José. María José, escribe la pregunta, por favor. Dale, y ponle mute y continuamos. Apenas tengas las preguntas escritas, me avisas, ¿ya? Aquí. Dale. Entonces te decía, estamos pensando, creyendo que está bien o que está mal cualquier cosa que hace nuestra familia. Y, y ese quizás es otro de los líos que tenemos, porque estamos en cuarentena y estamos empezando o estamos aprendiendo a convivir con esos seres que están puestos allí para enseñarnos algo. Si tú estás ahorita pasando tu cuarentena con tu familia y es numerosa, bueno, pues ellos, eso es tan perfecto. Eso tenía que pasar para que tú aprendas a lidiar con con esas creencias, con esos miedos, con esos fantasmas, por así decirlo, que has venido procrastinando ya algún tiempo atrás, porque ¿cuándo fue la última vez que pasaste tanto tiempo encerrado con esas personas? Si estás en cambio con tu pareja solamente, también es precisamente para que aprendas a convivir de una manera más funcional, más armoniosa, más amorosa con esa persona. Y si tú estás pasando la cuarentena en cambio solo, tienes el mejor regalo del mundo. No tienes salida, ni tienes excusa. No te vas a escapar de ti mismo. La persona con la que tenías que aprender a convivir es contigo mismo, ¿ya? Porque te estás viendo en un espejo en todo momento, ¿ya? Porque no tienes ninguna obligación. Nadie te va a decir que te vayas a bañar, nadie te va a decir que te vayas a lavar los dientes, nadie te va a decir que te cambies de ropa, nadie te va a decir que arregles la casa. Eres tú contigo mismo aprendiendo a vivir y amarte tal cual es. Ya no tienes que hacer nada por agradar o por compaginar con alguien. Lo estás haciendo por ti mismo. Tienes un regalo espectacular y precioso, aprovéchalo y disfrútalo, ¿ok? Entonces, mucha gente se pregunta qué debo hacer. Cuéntame, Ahora ¿tienes sí, ya la sí. pregunta? Dice Gabriela Tandazo, ¿qué actitudes no son parte de un buen liderazgo o cuáles son consideradas actitudes que no llevan a una buena armonía dentro de la familia en el día a día de ahora en la cuarentena? Es una muy buena pregunta y muchísimas gracias. Yo creería que todo lo que conlleve am, a una frecuencia negativa, por así decirlo. Es decir, a peleas, a discusión, todo lo que represente carga negativa, discusión, pelea, resentimiento, odio, resignación. ¿Ya? Y cómo se ve? Porque dices qué actitudes. Bueno, todas las actitudes están ahí por algo y mucha gente piensa que las actitudes son malas o son buenas. Lo cierto es que las actitudes no son ni buenas ni malas. ¿Ok? Es más, voy a ir un poco más allá y te lo voy a dejar como teoría también. No te quiero confundir con la respuesta a esta pregunta, pero dice un amigo mío que le va súper bien en los negocios. De hecho, es un amigo que tengo que es millonario como tal, certificado y reconocido. Y él aplica esta teoría. Él dice, la gente no hace cosas buenas, no hace cosas buenas ni malas. La gente no te hace cosas buenas ni te hace cosas malas. La gente simplemente hace cosas. El problema es que tú eres el que le pones la etiqueta de bueno o de malo. Lo mismo pasa con las actitudes. La gente aplica ciertas actitudes y tú eres el que decide si eso está bien o está mal. Cualquier tipo de actitud, de actitud entra dentro de este contexto. Por ejemplo, ¿qué actitud tú dices? Bueno, no sé, ser optimista, por ejemplo, como actitud. Eso no es bueno ni es malo. A veces funciona y a veces no funciona. A veces el optimismo funciona
Y hay otras veces en que no funciona. Te puedes estar preguntando, no, ¿cuándo el optimismo no funciona? Podría decir innumerable cantidad de veces. Pero también hay actitudes que en cambio es al lado contrario. Tú dices, bueno, el enojo funciona como actitud. Sí, a veces sí funciona, porque a veces sí, por ejemplo, lo utilizamos para que nuestros hijos aprendan algo, aprendan que eso no es correcto hacerlo o no es funcional hacerlo en ese momento. Em, no sé si con esto te estoy respondiendo la pregunta, pero lo que te quiero decir es que todo depende de los lentes con los que tú estés viendo esa realidad que está pasando en tu casa. Lo que sí te puedo sugerir es que mientras más tú juzgues que esté bien o que esté mal lo que estén haciendo tus familiares, más complicado va a ser para ti. ¿Cuál es la otra Oh, opción en lugar de juzgar? Simplemente amar y aceptar. ¿Ok? Cuéntamelo. ok, otra pregunta dice, ¿es necesario ir donde el psicólogo después de la cuarentena en caso de las personas que están lejos de sus esposos? Mira, nada es necesario como tal, porque si tú lo haces por necesidad, no le estás viendo valor. Si lo haces más bien es a forma de escoger, porque quieres tener una mejor experiencia de vida, porque quieres guiarte por una persona que se ha preparado más, dale, psicólogos, coaches, o simplemente podrías aplicar algo que lo puse en la primera diapositiva, que es declarar lo que estás experimentando con cualquier persona que crees que te sume. Si tú tienes un grupo de amigos y sabes que hay uno el que tú le llamas, este es el tóxico o la tóxica, a ese mejor ni lo llames. Pero si tienes algún amigo o conocido que tú dices, cada que yo hablo con él, como que siento que mis ánimos se elevan, como que entras en otra frecuencia, como que tus energías cambian, a esa persona llámala. Y, obvio, pues pídele permiso para hacer lo que te estoy recomendando que hagas y pregúntale, ¿sabes qué? Tienes un tiempito, quiero que me escuches. Y empieza con él como si fuera tu propio psicólogo. Así de repente te quieres ahorrar esa plata. ¿Ok? Pero si quieres visitar a un psicólogo, dale. Si quieres visitar a un coach, también dale. Pero también funciona que lo hagas en tu casa. Si tienes en tu casa a alguien o simplemente tienes a un teléfono a distancia, a una llamada a distancia, a una persona que es de tu confianza y que crees que te aporte, que te sume, llámalo y dile, no quiero que me digas qué hacer, solamente quiero que me escuches. Y habla y habla y habla y te vas a dar cuenta, después de que cierres esa llamada y de pegarte un buen baño, las cosas las vas a ver desde otro punto de vista. ¿Alguna otra pregunta, mi querida Miri? Bueno, continuamos. Si tienes otra pregunta, me haces saber, ¿ya? Este, mm, Ah, Cuéntame. Sí, sí, te escucho. la última dice, ¿qué, ¿Perdón? ¿qué fundamentos se usan ¿Fundamentos? para formar un líder? Bueno, pues también depende. Yo no sé si tú te has puesto a googlear. Tú sabes, nuestro amigo Google es el que siempre tiene una respuesta para todo. ¿Cuántos fundamentos de liderazgo hay a nivel mundial? ¿Y cuántos libros de liderazgo hay que nos quieren enseñar a nosotros cómo se tiene que ver a un líder? Y hay muchos, hay infinidad, hay una cantidad inmensa. Si algo yo escuché y algo que me hace clic y me hace sentido a mí, no sé si no tiene que ser así contigo, pero uno de los conceptos que mejor entendí como liderazgo, como ser un líder, es que te voy a compartir ahora. Dice, y creo que fue John Maxwell que lo escuché, correcto. Dice que el liderazgo no es nada más ni nada menos que lograr que otras personas hagan lo que tú quieres que ellos hagan, pero porque ellos los quieran hacer. No sé si me cachas la idea, pero te la repito. Dice que el liderazgo como tal es lograr que un grupo o una o varias personas hagan lo que tú quieres que ellos hagan, pero porque ellos crean que lo quieren hacer. Entonces, si tú logras, y aquí viene
otro concepto adicional que te lo voy a incluir aquí. Tú logras contagiar a una persona hacia una creencia específica o hacia un rol o una actitud específica, con tal vehemencia que esa persona piense y diga, chuta, ¿verdad? No, yo no lo había visto así. Sí, vamos, yo voy contigo, yo tengo la convicción, esa misma que tú tienes, por ese mismo partido político, por ese mismo equipo de fútbol, por esa misma religión, ya tú eres un líder. Y el liderazgo empieza siempre desde casa. Tú en tu casa eres un líder. Con tus hijos eres un líder. Con tus papás eres un líder. Y dice John Maxwell también, que todos entramos siempre en el primer nivel de liderazgo con todo el mundo. Y ese liderazgo es el liderazgo de la posición. Yo soy líder contigo porque yo tengo una posición que tú quisieras tener o porque yo tengo una posición, tú tienes que seguir mis sugerencias. Por ejemplo, eso suele pasar en trabajo. Tú dices, bueno, en el caso de las universidades pasa, por ejemplo, con los profesores y los coordinadores de área. Los coordinadores de área son líderes porque son puestos allí por el rectorado. ¿Ya? Son líderes no porque ejercen liderazgo, sino porque ejercen la posición, el nivel uno de liderazgo. Es decir, es un líder porque así lo dijo el rector de la universidad. ¿Ya? Lo cual no significa que no sean líderes, porque sí, pueden ser líderes natos o pueden tener los 5 niveles de liderazgo. Pero en primera instancia son líderes simplemente por la posición, como en casa. En casa mis papás y mis mamás son líderes míos. Cuando yo nací, eh, ellos tienen liderazgo sobre mí, porque ellos son mi papá y mi mamá. No es porque yo los quiero seguir, por si acaso, es porque no me queda de otra. ¿Ya? Entonces, como fundamento como tal, empieza con los 5 niveles de liderazgo John Maxwell, te puedo dejar esa referencia. Y él habla de esos 5 niveles y solamente avanza hasta el segundo nivel. El segundo nivel es, ya no eres mi líder porque tengo que seguirte, ahora eres mi líder porque tú estás teniendo resultados. Y por eso yo te sigo. Te sigo por los resultados que tienes. Porque no solamente que eres mi coordinador de área en el trabajo, sino porque veo que como coordinador de área y como profesor también, estás teniendo éxito. Entonces yo te sigo, no solamente porque tengo que, sino porque quiero seguirte. Y ahí es cuando digo, puta, que agradezco que tú seas mi coordinador, porque he aprendido tanto de ti. Y bueno, pues ahí ya te dejé la previa para que sigas en esos 5 niveles de liderazgo, que ese podría ser otro tema interesante de tratar. ¿Ok? Entonces, igual, si en adelante continúas, ya de todas maneras aquí no mucho. Voy a continuar 10 minutitos más y de ahí sí cualquier tipo de preguntas que tengas, dale con confianza. Mucha gente está así, como este tipo de aquí del video. Mucha gente no sabe qué hacer, pero mucha gente tiene esas expresiones por dentro y no las exterioriza. Y ahí es donde regresa a la primera diapositiva. ¿Qué funciona? Experimentar y declarar lo que estás experimentando. No resistir, sino más bien es aceptar eso que estás experimentando. ¿Tienes miedo? Vive tu miedo. ¿Tienes fe? Vive tu fe. ¿Tienes miedo? ¿Tienes tristeza? Vive tu tristeza. ¿Tienes coraje? Vive tu coraje. ¿Tienes enojo? Vive tu enojo. Hace poco tenía una sesión de coaching con una chica que me comentaba y me decía, mira, mi problema es esto, lo aquí, lo más allá, y esto ha causado que tenga 5 días sin comer. Yo, sí, se nota porque está flaquísima, ¿ya? Más de lo que la conocí. Eh, y me decía, sí, lo que pasa es que ya no tengo ganas de comer y todo lo que como vomito, claro, porque es una de dos. ¿Ya? O tú declaras lo que estás experimentando o tu cuerpo lo hace por ti. En el caso de ella, que decía todo lo que como vomito, es porque su cuerpo le está diciendo que tiene emociones allí guardadas, que no está eh, declarando, que no las está soltando, y por eso pues el cuerpo es el que responde. Mira, tu cuerpo es tan inteligente que tiene el don incluso de curarse a sí mismo, pero no lo hace porque tiene una lección para ti. Una vez que tú lo aprendes, lo aceptas, lo reconoces, lo vives, por eso tú encuentras testimonio de personas que se han curado por fe.
Porque recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Se curan porque nuestro organismo, nuestro cuerpo, el ser humano es tan perfecto, pero tan perfecto, que se puede curar a sí mismo. Y tú dices, bueno, pero si eso es así, entonces no existiría la medicina, no existiría la ciencia, no existiría lo de aquí, lo más allá. Y la ciencia y la medicina está porque tiene que estar. Y está porque más del 90% de las personas, 95%, 99% de las personas, no tengo el dato exacto, pero una gran mayoría de las personas no sabemos manejar nuestro cuerpo, ni sabemos manejar ni siquiera nuestra mente. El mismo Albert Einstein decía que ni siquiera utilizamos más del 10% de nuestra capacidad mental. Que ni se digan de las emociones, de la capacidad emocional. ¿Sí? Entonces, vive tu experiencia, como te decía, y si es miedo, vive ese miedo, sin problema. O la fe te van a llevar a ser productivo y mucho cuidado, porque hay mucha gente que confunde productividad versus actividad. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Tú puedes ser muy activo, pero puedes ser nada productivo. ¿Ya? Por ejemplo, puedes tener en tu trabajo a alguien que en el caso de ventas, por ejemplo, haga llamadas todo el día y esté activo todo el día, pero al final del día, en la pizarra de ventas, no ponga una sola venta. Y es una persona que tú dices, oye, pero esta persona parece productiva. No, 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 está activa, no está productiva. ¿Ya? Y, y con eso me salto de diapositiva, ya estamos casi terminando, pero esto me llega a la parábola del buen leñador. Dice que había una vez alguna competencia, se armó en un pueblo. Estoy parafraseando también esta historia por si tú la conoces y la sabes narrar mejor que yo estoy convencido de eso. Pero dice que el buen leñador era un veterano que con su hacha le daba y le daba y le daba y le daba a los árboles 4 horas al día, 4 horas al día. Por un mes fue esta competencia, 4 horas al día nada más. Y se iba a la casa. Mientras el otro leñador, joven, fornido, no solamente eran 4 horas, le daba 16 horas al hacha y a los árboles. Y le daba y le daba y le daba y solamente iba a comer, a tomar agua y a dormir a la casa, a la cabaña. Regresaba y seguía con el tema. En cambio el otro, el veterano, el sabio, 4 horas solamente utilizaba y de ahí se iba a la casa. 4 horas y se iba a la casa. Todos los días, 4 horas y se iba a la casa. Al final, la diferencia era bastante considerable. El veterano, el sabio, el leñador sabio, tenía muchísimos más árboles cortados que el otro leñador. Y se le acerca a este joven leñador y le dice, oye, no entiendo, ilústrame, si yo me saqué la madre allí en el bosque y estuve 16 horas, solamente dormí 8 y menos que 8 porque iba a comer, iba a tomar agua y me saqué el aire dándole, dándole, dándole a los árboles. ¿Cómo es que tú lograste en tan solo 4 horas hacer mucho más que yo? Bueno, pues le dice, bueno, lo que pasa es que mientras tú seguías dándole y dándole y dándole, yo regresaba a la casa y estaba afilando mi hacha. De esa forma, iba a ser más productivo al día siguiente. Y es esa otra de las preguntas que te quiero hacer. ¿Tú estás en casa teniendo actividad o estás siendo productivo? Mucho ojo, porque cuando se termina la cuarentena, te vas a hacer varias preguntas también. Una de ellas puede ser ¿qué hice con el tiempo que tuve de gratis? Porque antes, por ejemplo, ponías como excusa el tiempo para no hacer gimnasio. Antes ponías como excusa el tiempo para no aprender un nuevo idioma. Antes ponías como excusa el tiempo para, no sé, no leerte un buen libro. Antes ponías como excusa el tiempo para no hacer un curso virtual. ¿Y ahora qué vas a poner como excusa? Porque tiempo es lo que más has tenido. Estoy hablando a ti que pasas mucho tiempo en casa. Que pasas mucho tiempo viendo televisión, viendo YouTube, viendo el celular, jugando parchís o lo que sea. Entonces, diferencia entre la actividad y la productividad. A ver si me pasé por algo relevante para esto. ¿Okay? Otra de las sugerencias es que revises cómo están tus ingresos y cómo están tus egresos. Porque para que tú llegues del punto A al punto B, en tema de finanzas, si tú quisieras tener mejores números para cuando se arranque, cuando empiece nuevamente la cuarentena,
Puedes agradecer esta pausa que estamos haciendo, porque incluso están pausándose también las deudas. Yo no sé en el caso de ustedes, pero la mayoría de bancos han decidido prorrogar las deudas por 3 o 2 meses más. Entonces, esto te ha apoyado incluso, te podría apoyar para que tú hagas un reseteo financiero en tu casa y empieces a ver de qué forma vas a salir de esto una vez que pase la cuarentena. Sal de tu zona de confort, recuerda que tienes una excusa, un motivo, ya esperar la oportunidad de crearla, decía, muy bien, y continuamos ya con lo último. ¿Okay? Las leyes del éxito son iguales para todos y te hago una pregunta. ¿Conoces algún amigo, familiar o conocido simplemente aún en cuarentena y aún con las mismas herramientas que tú tienes y con el mismo conocimiento que tú tienes, ahorita en cambio, él esté ganando plata y tú no? ¿Te ha pasado? ¿Tienes algún caso parecido? Tú dices, oye, fulanito, ese man no para de emprender. Estamos en plena cuarentena, pero está que se mete la plata como loco. ¿Ya? En cambio yo, que tengo las mismas herramientas que él, el mismo conocimiento, o incluso hay casos en los que tú tienes más conocimiento que ese fulanito y no estás ganando plata. ¿Ya? O no solamente se trata de plata, no estás ganando buenos hábitos, no estás leyéndote un buen libro, o simplemente haciendo algo que produzca en tu vida algo que le dé valor. Pero ojo, las leyes del éxito son iguales para todos, el sol sale para todos por igual. Los millonarios y los pobres tienen 24 horas en el día por igual. Tienen 60 minutos cada hora por igual. Y si todo es por igual, ¿por qué él sí tiene éxito y por qué yo no? Una muy buena pregunta para que te hagas ahora. Plasma el bosquejo de tus sueños. Yo te voy no sé si, creo que no tengo habilitada la cámara, pero al final la voy a habilitar y te voy a mostrar algo en referencia a eso. ¿Ok? Es buen momento para crear nuevos hábitos. Y esto que precisamente te anuncié en un principio, y con esto ya estamos terminando para pasar a la última ronda de preguntas. ¿Okay? ¿Cuál es el mejor efecto? El mejor efecto es el compuesto y te lo voy a explicar de la siguiente forma. Este cálculo fue sacado hace una semana de lo que ya pasó. 4 semanas de confinamiento, un promedio de 10 horas por día productivas. Y has tenido varias opciones. Una de ellas fue producir y otra fue hibernar. ¿Okay? Si estamos hablando de 10 horas en promedio por día, 7 días a la semana, por 4 semanas, un total de 280 horas o 16.800 minutos, como tú quieras verlo. ¿Ya? ¿Qué pudiste haber hecho durante todo ese tiempo? Te pudiste haber leído 40 nuevos libros. Ojo, es un dato estadístico real. ¿Ah? Te pudiste haber aprendido un nuevo idioma. Pudiste haber aprendido portugués, francés, italiano, mandarín, no sé, inglés, cualquier otro. Te pudiste haber eh, aprendido 28 nuevas recetas de cocina, 140 nuevos cursos prácticos, 280 nuevos programas educativos documentales. ¿Okay? Todo eso en lo que ya pasó. Y ahí es donde va mi siguiente punto. Pero no sé, creo que tienes alguna pregunta, Miri, porque escucho allí No, algo. perdón, se activó el micrófono. Ah, ya, perfecto. Entonces, hace poco vi en uno de los grupos que tenemos para precisamente eso, elevar nuestros niveles de frecuencia y entrar en en este espacio más funcional, en nuestros grupos de coaching y de talleres especiales. Vi una frase que me impactó, me encantó y me la propuse. Yo dije, a partir de hoy me voy a dormir más inteligente de lo que me levanté. ¿Qué significa? Que todos los días le voy a agregar, a forma de efecto compuesto, un poco más. Le voy a agregar un poco más, siempre un poco más. De eso se trata el efecto compuesto. Son pequeñas cosas o pequeñas decisiones diarias que logran un éxito a largo plazo espectacular. El efecto compuesto no es nada más y nada menos que cambiar tus hábitos de una forma tan gradual, insignificativa en cierto momento, que al cabo de un año o 2 años, tú
hayas perdido tanto peso o hayas ganado el peso que requieres o hayas mejorado tu puntualidad o hayas mejorado tus finanzas de una forma tan significativa que en 2 años tú digas, "Oye, ni siquiera sentí ese sacrificio que le llaman al tener éxito". Por ejemplo, a partir de hoy decidí que no me voy a dormir. Bueno, esto te estoy hablando desde hace algunos días. Decidí que no me iba a dormir sin haberme leído al menos 50 páginas nuevas de un libro nuevo. Que me sumen, obviamente, a lo que yo quiero aprender, ¿no? O puedes decir también, decidí no irme a dormir sin aprender, no sé, 50 nuevas palabras de ese idioma que quiero aprender. Ahorita con la tecnología que estamos, en YouTube, en Google y en tantas otras plataformas, si tú no has aprendido algo, no es porque no puedes, ¿ah? Ni es porque no has tenido el tiempo, es porque no te ha dado la gana. ¿Y qué pasa si ha sido así? Nada, eso fue perfecto para que hoy hagas conciencia y hagas un reseteo y empieces desde cero. ¿Ok? Hay un estudio, y de hecho hay un libro que se llama No te comas el marshmallow todavía, creo que es Joaquín de Posada, me parece, que es el autor de este libro, que habla específicamente sobre un experimento que hicieron con niños de 5 años, hace ya algún tiempo atrás, hace más de 25 años, creo más de 30 años, em, los cerca de 100 niños los hicieron pasar a un espacio reducido de, no sé, unos 4 metros por 4 metros, donde había una silla, un escritorio, y encima del escritorio había un malvavisco, un marshmallow, y le dijeron al niño, bueno, mira, eh, nada, esto se trata de lo siguiente, te vamos a dejar este marshmallow para que tú te lo comas, es tuyo, si tú quieres cómetelo ahora, no pasa nada, yo vengo en 15 minutos. Y dentro de 15 minutos regreso y tú no te has comido el marshmallow, ya sabemos que a todos los niños les gusta el marshmallow, a qué niño no le gusta. Si tú no te lo has comido, cuando yo regrese, te regalo otro, como premio, como recompensa. ¿Me cachas? Si te lo comiste, no pasa nada. Nos vamos a ir igual. ¿Ya? Y no tienes ningún castigo ni nada. Ese marshmallow es tuyo, te lo regalo. Pero cuando regreses, si es que no te lo has comido, te regalo otro. ¿Ok? Y para sorpresa de las personas que estaban haciendo el experimento, del 100%, 95 niños se comieron el marshmallow. ¿Ya? Y apenas 5 esperaron, olieron el marshmallow, lo cogieron con sus manos, dieron vueltas en el salón, ya jugaron cualquier otra cosa y no se lo comieron. Esperaron a que venga la persona y ponga el otro marshmallow ahí. ¿Ya? Al cabo de 20 años, hacen un sondeo, qué es lo que pasó con todos esos niños. Y resulta ser que la gran mayoría de los que se comieron el marshmallow tenían una vida fracasada, por así considerarlo. Y la gran mayoría de los que decidieron esperar tenían una vida exitosa. Tenían carros, tenían casas, tenían matrimonio estable. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces la recompensa puede estar al final. Que a veces es más conveniente no, no tomar esa recompensa en el momento. Es decir, a veces sí funciona quedarte durmiendo 8 o 10 horas en tu casa. Total, hay cuarentena y no hay ninguna obligación, como tú dices. Pero ¿qué tal que dejes el descansar para después? Que descanses lo justo y necesario. Y que ese tiempo lo utilices para ser más productivo. Y que ese tiempo lo utilices para leerte ese libro. Para estudiar eso que tienes pendiente. Precisamente tú que estás en la universidad. Y bueno, te dejo con esto. Aprovechar la cuarentena. Ya te lo comenté. Transformar el estrés y el miedo. La fórmula de la diferencia radical. Esa también te la dejo para la próxima. Reconoce lo que ya fue. Responsabilidad de victimaje también te hablamos.
duerme con un propósito y levántate con un sueño también. Crea tu propia costumbre, tus propios hábitos y recuerda el poder de las pequeñeces acumuladas. Y por último, no es, no, nada de esto estaría pasando, ni fuera tan perfecto como es, si no fuera por el agradecimiento enorme que tenemos. Y si tú estás conectado y perteneces a uno de estos grupos, pues mil gracias. El enorme agradecimiento que tenemos hacia los médicos, enfermeras, personal de limpieza, camilleros, ambulancias, siempre están dando todo por nuestro Ecuador y por todo el mundo, porque esto ya es algo a nivel mundial y, y sabemos y entendemos cuál es su labor. Muchísimas gracias si tú que eres enfermero, médico, estás conectado, conectada, si eres policía, personal de seguridad. Tengo algunos amigos policías aquí en Ecuador y son personas excepcionales, muy, muy humanas, muy dadas hacia el servicio, hacia los demás. Em, Fuerzas Armadas, militares, marinos, también tengo un hermano que es sargento de la Marina y yo doy fe de todo el trabajo y sacrificio que tienen en esa vida que llevan. Transportistas y camioneros de todo el país, pues sin ellos no tendríamos comida o abastecimiento a nivel mundial, más que país. Y tan necesario han sido los recolectores de residuos, que sin ellos pues hoy no tuviéramos esta posibilidad de que este virus acabe en cuestión de semanas, porque gracias a que ellos están haciendo esta labor, pues hoy somos quienes somos. Así que eh, déjame regreso, como le doy stop, aquí está, a compartir, regreso aquí al audio y no sé si es que se ve mi video, si se ve mi video o no, ahí déjame ver, ahí estoy, ¿ok? Lo último que te quería compartir es el bosquejo de tu sueño. Si ves esas fotos que están ahí atrás, espérame, ahí está. Ahí sí. Mira, esas fotos que están ahí atrás, ¿ok? ¿Ves? Esto es en la pared de mi dormitorio. Pero si tú lograras venir a mi casa, estás cordialmente invitado para cuando se acabe la cuarentena, vas a encontrar este tipo de fotos en toda mi casa. ¿Ya? Tú vas a la cocina, vas a ver fotos de la cocina que yo quiero y por la cual estamos trabajando para tener. Tú vas a la sala, vas a ver en la sala la mesa y el comedor que nosotros nos vamos a comprar. Tú vas al dormitorio de mis hijos, de mis hijas, encuentras en el dormitorio de ellas fotos del dormitorio que ellas van a tener. ¿Ya? Lo mismo pasa en el baño. Si tú literalmente te sientas en la taza del baño, de frente vas a ver una foto del baño que nosotros vamos a tener. Porque siempre le estoy dando material a mi inconsciente para que sepa cuál es mi plan, cuál es mi camino a seguir. ¿Sí? Y mi inconsciente tiene que, en algún momento, pues entrar en la misma frecuencia que mi consciente. ¿Ya? Y una vez que eso pase, todo puede ser posible el 100% de las veces. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, pues si no, estamos ya terminando. Es lo que les quería compartir. Estoy bastante agradecido con Miriam Lucero por haberme invitado y todo lo que forma su equipo. Sé que son personas emprendedoras que no se han quedado de brazos cruzados en esta cuarentena. Así que felicidades por eso y nada, aquí estoy para servirles en cualquier momento. Mire. Por toda tu ayuda. A ver, hay, por ejemplo, dice Julio, que cuál es el libro de los 5 liderazgos. Y María José contesta diciendo que es el de John Maxwell. John Maxwell, exactamente. 5 niveles de liderazgo de John Maxwell. Ok. De ahí no nos ha llegado ninguna otra pregunta, Maxito, así que te agradezco infinitamente todo tu apoyo y toda tu ayuda que nos has dado hoy día. Como dije cuando estaba planeando este evento, la salud también es la parte emocional. Completamente. Universidad que no debe publicar estos eventos. Yomar, ¿algún mensaje?
¿Me escuchan? Hola. Sí, Yomar. No, bueno, simplemente extender el agradecimiento, de verdad que es muy ilustrativa y muy acorde con los momentos que estamos viviendo. Gracias por compartir las experiencias. Muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima.